Bien, vamos a continuar con este proceso de interpretación de nuestro test de persona bajo la lluvia. Aquí vamos a tener un claro ejemplo de un dibujo en el cual, de acuerdo a las autoras, se está clasificando como un exceso de fantasía. Y en este exceso de fantasía suele ser común observarse en personas que tengan algún tipo de actitud de manía, es decir, un exceso de euforia, que por lo regular este tipo de euforia es más de origen orgánico a nivel de neurotransmisores, y entonces bueno, va a ser una pauta muy importante cuando nos encontremos con estas características del dibujo. Tenemos el siguiente punto que dice en posición de caminar, ya sea a la izquierda o a la derecha, se va a interpretar según hacia dónde se dirige el dibujo de la persona. Como hemos revisado anteriormente, si va hacia la izquierda, así como nos lo muestra en esta posición del papel, bueno, acá lo que se puede interpretar es que también esta persona hay algo que esté buscando en el pasado, hay algo que no quiera ver aún en esa parte futura, o algo que le pueda ser amenazante o desagradable, pero va a depender de la ubicación y en qué posición esté el dibujo, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Acá tenemos otros ejemplos. Nos dice realizando una acción concreta. En este caso, bueno, vemos una persona que está realizando algún tipo de deporte. Aquí, bueno, pues también va a ser una característica de una persona con energía, con fortaleza, y también llena de una actitud de euforia. Es muy importante que vayamos viendo cada una de las características, como se los comenté, ya que ahí, bueno, vamos a ir subrayando los elementos que se vayan repitiendo, y también vamos a ir corroborando estos datos en la entrevista. Si vemos que nos llega un dibujo como el que estamos apreciando a continuación, nos puede arrojar, en este caso, bueno, las autoras lo clasifican como un dibujo exhibiéndose, y aquí se puede tratar de una persona narcisista. Todos estos conceptos, bueno, es muy importante que se recurran a la jerga psicoanalítica. Como se los comenté desde un inicio, estos test proyectivos, bueno, tienen mucho fundamento en la teoría psicoanalítica. Recordemos que este tipo de personas con narcisismo, bueno, son personas que tienen una apreciación sobrevalorada de sí mismos o de sí mismo. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que tiene que ver con los sombreados. Dependiendo de la zona en que se ubique el sombreado, vamos a interpretar esa característica. Por ejemplo, puede presentar ansiedad por el cuerpo según la zona que se señale, y la necesidad de controlar esa parte del cuerpo o la que ella simbolice. Suele corresponder al mecanismo de defensa de anulación. Lo que les decía, es muy importante dar un repaso a la jerga psicoanalítica. En este caso, bueno, vemos un dibujo que está más en el área genital. Entonces, aquí vemos que, bueno, pueden ser personas que tengan cierta represión hacia esta parte sexual, personas que se sientan avergonzadas, ante su propia sexualidad. Y bueno, esto, interpretándolo desde esta ubicación, es lo que nos va a estar arrojando. Se hace un sombreado en los brazos. Recordemos que los brazos tienen que ver con qué tanto se acepta, en este caso, las
cosas externas, en este caso qué tanto se acepta las situaciones del ambiente, o en su caso al estar cruzados qué tanto se rechaza. Entonces va a depender mucho el sombreado de la zona en que se esté dibujando. Pasamos al siguiente bloque, lo que sería el análisis de contenido, en donde aquí vamos a ir ubicando cada una de estas características y vamos a iniciar con la orientación de la persona. En este caso, si se encuentra en un margen derecho, vamos a interpretarlo como un comportamiento positivo. En este caso, vemos que la persona está observando hacia el lado derecho. Entonces esto nos va a indicar un avance hacia el futuro, una necesidad de crecer, una buena relación con el padre y con las figuras de autoridad. Ojo, porque esto también es un indicador en situaciones laborales. Y es una persona que tiene muy claro qué es lo que quiere realizar, y hay un optimismo hacia el futuro. Si vemos que el dibujo se encuentra en el margen izquierdo, como podemos observar este ejemplo, vemos que hay una dirección hacia el pasado. Son sujetos que se mantienen en conflictos sin resolver, va a haber muchos asuntos pendientes en situaciones familiares, en situaciones personales o en situaciones laborales. Y también nos indica que son personas que tienen alguna carga de ese pasado, y que esto les impide crecer tanto personal como profesionalmente. También nos indica que puede haber un conflicto con la madre y una necesidad en la búsqueda interior de esta persona. Acá tenemos otro ejemplo, vemos cómo está recargado aquí ya más en el margen izquierdo. Si la persona está en un margen hacia el frente, vemos que es una persona que está dispuesto a enfrentar el mundo, y es una persona que se centra en el aquí y en el ahora. Vemos aquí con orientación dubitativa, vemos aquí dos dibujos, ¿sí? Por un lado vemos que está viendo hacia el margen derecho, recargado en el lado izquierdo, y por otro vemos un dibujo que está mirando de frente. Esto nos indica que va a haber una cierta ambivalencia, va a haber una tendencia obsesiva de la persona, o incluso paranoide, y también va a ser una persona que no tenga clara la elección de decidir y también tomar una alternativa que en su momento pueda ser la más adecuada. También nos indica que se puede observar especialmente hacia dónde se ubica la cabeza, lo mental, y hacia dónde se ubica el cuerpo, lo emocional, lo que decíamos de ambivalencia. Si el cuerpo tal vez lo vemos que está orientado hacia la parte izquierda y la cabeza hacia la parte derecha, ahí también vemos esa ambivalencia tal vez de una persona que desea tener ciertos recuerdos dentro del pasado, pero también le gustaría dar el siguiente paso, que sería ya caminar hacia el futuro. Pero en esa lucha entre ¿qué hago? Puede ya generar lo que estábamos comentando al inicio, una ambivalencia. En este caso, es muy importante también contemplar hacia dónde van las piernas, que son las que van a determinar la acción del dibujo. Vemos aquí que si la imagen de una persona está de perfil, debe tenerse en cuenta si se orienta hacia la izquierda o hacia la derecha, y esto nos indica que va a ser una persona que no va de frente y que necesita buscar refugio ya sea en el futuro o en el pasado, todo esto para evadir su presente. Si nos encontramos con un dibujo de espalda, nos indica que es un deseo de no ser controlado
socialmente. Es una persona que no le gusta como que sean demasiado observadas, y para ella o él está mejor pasar por inadvertido, mucho mejor. Y esto también va a corresponder hacia los afectos y hacia las intenciones que igual estén ocultas en la persona. Mucho cuidado, porque aquí vemos que también puede ser una característica que se aparten de su propio medio, que sean personas que nos lleven la contraria, que sean personas introvertidas, que haya una tendencia a una persona prepsicótica, hacia un rasgo depresivo o un rasgo de psicopatía. También nos va a indicar que revela la existencia de un problema en el área de la identificación psicosexual. Esto porque, bueno, no vemos aquí que finalmente a la persona de frente. Y bueno, también acá hay una despersonalización, porque nos habla que a esta persona le gustaría ser otra u otro, y prefiere mejor ocultar sus emociones, sus sentimientos, que mostrarlos. Aquí vemos un dibujo de una persona que está en el margen superior izquierdo, y nos indica que es una persona que se bloquea en la acción, en las decisiones a tomar. Es una persona con un trastorno de personalidad esquizoide, es muy dependiente y también es muy idealista. En el foro de este curso que les estoy compartiendo, es muy importante que también, si ustedes, una vez que hayan revisado a qué se refiere este tipo de personalidad esquizoide, aún así tienen algún tipo de duda o con algún otro término que hemos estado manejando anteriormente, con toda confianza lo pueden externar en el foro, y con mucho gusto, bueno, yo los iré respondiendo para también ir aterrizando cada uno de estos conceptos. Acá vemos la parte contraria. Si un dibujo está muy a la derecha y hacia abajo, puede indicarnos, vean, aquí está, puede indicarnos cierta decepción hacia las cosas que esta persona realiza en su vida cotidiana, o una resignación, una tendencia igual a la depresión, y en este caso, bueno, va a ser una persona que se sienta totalmente hundida en ese momento. Si la persona es vista desde arriba, aquí vemos un claro ejemplo de cómo está dibujada. Vemos que aquí lleva como una especie de mesa o algo parecido. Vemos que esta persona toma distancia acerca de el entorno y lo que le va a rodear. En el caso de dibujos de personas con un coeficiente intelectual igual alto, pues vamos a tener esta interpretación como una postura de investigador. Le va a gustar siempre como que llegar hacia el punto muy objetivo de las cosas. Y bueno, en el caso contrario vamos a tener que es una persona con algunos rasgos esquizoides. Si la persona dibujada mira desde lejos, como no entendiendo la situación, nos puede o podemos, interpretar lo que serían unos sentimientos compensatorios de superioridad. Esta persona no se va a involucrar en la búsqueda de soluciones, pero sí va a juzgar a las demás personas que tomen alguna decisión, y va a ser una persona con una actitud oposicionista. Entonces, ojo también aquí por la parte laboral, que también ya nos están arrojando más características.